For freedom's sake, you gave your son to die. Adopted us from darkness into light. Now I am safe within your loving arms, and I can hear the yearning of your heart. For the lost beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Before your throne, for strong and deep and uncontainable is your heart of love that beats for all the world. Oh, all the love beats and beats, you can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost beats and beats, you can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the lost beats and beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the lost beats and beats, you can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat. Buenos días, iglesia. Les te habla el pastor Ángel Carrasco de la iglesia Church and Connection en la ciudad de San Diego, California, parte de la familia Every Nation, dándote la bienvenida a otro servicio en línea esta mañana. Creo que ya es la semana número 7, donde a través de este medio estamos conectándonos, estamos pudiendo llegar hasta tu casa y de alguna manera poder darte aquello que fielmente creemos Dios nos está hablando para hablarte a ti y decirte que saldremos de esto, decirte que Dios tiene un propósito para esto, pero sobre todo decirte que en Cristo tenemos nuestra paz. Esta mañana, si es la primera vez que te conectas tú con nosotros, te damos la bienvenida a nuestra familia y te decimos bienvenido nuevamente. Hoy estaremos hablando en nuestra serie Legado. Esta es la semana número 2 o capítulo número 2, como le hemos querido llamar. Y esta semana estaremos tocando Jesús, nuestro legado, Jesús, nuestra herencia. La semana pasada fue la primer semana, la primer predicación de esta serie. Si no la viste, si no fuiste parte,
puedes entrar a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook, y ahí la encontrarás. Pero en esta mañana, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de esta mañana. Hoy estaremos hablando de que Jesús es nuestra mayor herencia. Jesús es nuestro legado. Así que te voy a pedir a ti ahí en casa que te acomodes. Toma tu Biblia esta mañana. Queremos que la abras junto con nosotros. Queremos que participes junto a nosotros. Que no solamente estés ahí, sino que abras la Biblia y dejes que el Espíritu Santo te hable a través de ella. Y que participes de esto que está a punto de acontecer. Nuevamente, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Y de igual manera te agradecemos por dejarnos ser parte de lo que Dios está haciendo en tu casa. Y comenzábamos la semana pasada con esta serie que hemos llamado Legado. ¿Qué es un legado? Es una herencia. Es algo que a una generación trabaja mucho por eso. Y cuando esa generación está a punto de partir, pasa ese legado a la siguiente generación. Pasa esa herencia a la siguiente generación. Y yo quiero pensar que como buenos padres, esta mañana, ahorita vamos a abrir la Biblia, pero como buenos padres, siempre queremos bendecir a nuestros hijos en el momento que estamos con ellos, pero también de igual manera queremos bendecir a nuestros hijos aún cuando ya no estamos. Un ejemplo, mi esposa y yo estamos trabajando arduamente, estamos trabajando como Dios nos provee, estamos siendo administradores de lo que Dios nos da también, pero no solamente queremos bendecir a nuestros hijos ahora que estamos con ellos, sino que el día de mañana que Dios nos llame a mi esposa, a mí, y que ya no estemos aquí, que de alguna manera podamos dejar algo a nuestros hijos, que les haga saber y que les diga: hijo, sigo contigo, hijo, te amo. Y cuando pensamos en herencias o en un legado, la mayoría del tiempo pensamos en una casa, en un carro, dinero en el banco, en terrenos, en cosas materiales, en cosas que se pueden palpar, en cosas que se pueden tocar, en cosas que podemos ver. Pero hoy, esta mañana, queremos hablarte de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Esa herencia que no es terrenal, es una herencia espiritual, que cuando lleguemos allá disfrutaremos, pero de igual manera somos llamados a disfrutar de esta mañana. El día que Dios me llamó, el día que Jesucristo abrió mis ojos y me rescató, me di cuenta que no solamente obtuve la salvación, que es parte de mi herencia, sino que hay más en Cristo Jesús. Pero mientras hablamos de la herencia, ¿por qué no abres tu Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21? Te voy a dar unos segundos en lo que yo tomo mi Biblia aquí esta mañana, capítulo 6, versículo 19 al 21, y nuevamente bienvenido a otro domingo de conexión de nuestra casa a tu casa. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas son palabras de Jesús. Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Jesús, hoy, ¿por qué abro con este texto? Porque quiero que pienses en una herencia, en un legado de la manera que Jesucristo lo miraba. Quiero que ahí en casa, esta palabra no solamente es para los papás, esta palabra también es para los hijos. Y quiero que pensemos en esta mañana, que le demos peso a las palabras de Jesucristo, y que cuando pensemos en dejar una herencia a nuestras generaciones, nos preguntemos: ¿cuál es la mejor herencia que podemos dejar? ¿Cuál es el mejor legado que podemos pasar a nuestras generaciones? Y entendiendo la palabra de Jesucristo, Jesucristo dice: trabajen, hagan tesoros donde, en el cielo. No trabajen y traten de hacer tesoros en la tierra.
Yo no te estoy diciendo que eso está mal, es necesario. Pero Jesús nos está diciendo, las cosas celestiales, las cosas espirituales tienen un valor que sobrepasa el tiempo. Las cosas terrenales, la herencia que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos, las casas, el dinero, los carros, eso va a durar solamente, va a perdurar por solamente un tiempo. No va a ser para siempre. Tiene de vida un tiempo corto, pero las cosas en Dios, las cosas en Cristo Jesús son eternas. Y esta mañana quiero hablarte a ti, iglesia. Quiero decirte que pongamos nuestros ojos en las cosas celestiales y que busquemos dejar a nuestra generación una herencia en Cristo Jesús. Pero hoy quiero hablarte a ti, iglesia. Hoy se nos ha dado una herencia. Y Cristo dice, busquen las cosas de los cielos. Te digo algo, nosotros tenemos una herencia. Nosotros tenemos una herencia. Y necesitamos como iglesia saber cuál es nuestra herencia. Y me encanta, el libro de Éfeso es uno de mis libros favoritos. Es un libro increíble, pero me encanta porque veo en él, el corazón de un padre espiritual como Pablo hablándole a sus hijos. Y Pablo está hablándole a una iglesia en Éfeso, una iglesia que está siendo formada, una iglesia nueva, una iglesia que está creciendo. Y Pablo, él dice, voy a darte algo, que si tú logras entender esto, no lo dijo Pablo, no lo escribió ahí, pero puedo entender que Pablo, como un padre espiritual, él piensa qué es lo que ellos deben de saber. Y lo primero que necesitamos saber, como creo que la iglesia necesita entender, es la bendición que tenemos al estar en Cristo Jesús esta mañana. Y él empieza en el libro de Éfeso, si lo puedes leer, te voy a pedir que en casa, después que acabe este servicio en línea, lea con tu familia Efesios capítulo 1, capítulo 2. Son dos capítulos llenos de bendición, llenos de abundancia. Y hay una palabra clave en estos capítulos. En los 6 capítulos hay una palabra clave que me encanta que Pablo usa. Y es la palabra en Cristo. Y es una palabra increíble. En Efesios capítulo 1, si ya estás ahí, esto es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Él dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, escucha esto, en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios nos escogió, wow, qué increíble. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto me encanta porque nuestra herencia, nuestro legado está en Cristo Jesús. Pero Él dice que en amor, en el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Alguien dice amén. Que Dios nos dio en abundancia, wow, qué increíble, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. ¿En quién? En Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11, en Cristo, alguien dice amén conmigo, también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en
Cristo. Seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Yo quería, cuando Dios me hablaba a mí estas últimas 2 semanas, hace un mes mejor dicho, y empezábamos a formar esta serie de legado, yo sentía que Dios quiere que volvamos a la base de todo, a la base que es todo, y esta base es Cristo Jesús. Que quitemos las palabras que están de más, que quitemos los rellenos que muchas veces metemos en la iglesia y nos enfoquemos en la base, y esa base es Cristo Jesús. Pablo aquí en el versículo 3 al 14 varias veces él nos habla de que somos bendecidos en Cristo, de que en Cristo tenemos una voluntad, ya tenemos un propósito, de que en Cristo somos bendecidos y en Cristo tenemos toda bendición en las regiones celestiales. ¡Qué increíble esto que está aconteciendo! Pablo comienza a decirle a esa iglesia: en Cristo Jesús tenemos todo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y sabes, iglesia, yo pensaba una cosa. Cuando alguien, si el día de mañana yo quiero pensar, no sé yo, pero en ustedes, si a mí alguien me llama y me dice: tu tatarabuelo te dejó una herencia, yo preguntaría: ¿qué es esa herencia? Esa sería mi pregunta. Yo investigaría qué fue lo que se me dejó, porque eso es lo normal para conocer el valor de esa herencia que nos fue dejado, para conocer qué valor tiene, porque cuando conocemos el valor entendemos muchas cosas. Si no entendemos, iglesia, y esto es lo que te quiero hablar esta mañana, en Cristo Jesús tenemos toda bendición. Si no entendemos lo que tenemos en nuestras manos, si no entendemos lo que se nos ha dado, difícilmente podremos lograr hacer algo, difícilmente planearemos para el mañana, y cuando venga un problema, difícilmente lograremos vencer a ese problema por causa de que no conocemos lo que tenemos, por causa de la ignorancia. Y ¿sabes qué? La ignorancia es falta de conocimiento, es falta de instrucción. ¿Qué me quieres decir, Pastor Ángel, esta mañana? Te quiero decir que si en esta mañana tú tuvieras conocimiento de que un tío te dejó una herencia y ese tío era millonario, y tu hijo llega y te dice: mamá, papá, no tenemos alimento en nuestra hielera, no tenemos alimento en el refrigerador, tú dirías: hijo, no te preocupes, porque alimento jamás faltará en nuestra casa. Si alguien te dijera en ese instante: lo sentimos mucho, pero tiene que dejar el apartamento porque perdiste el trabajo, porque no tienes que pagarlo, tú dirías: no importa, porque vamos a salir de ese apartamento y vamos a comprar una casa más grande y la vamos a pagar cash y no tendremos que volver a pagar ni un solo centavo. ¿Por qué? Por causa de la herencia que te dejó ese tío. Entonces, el conocimiento, el saber cuál es nuestra herencia, es lo primero que debemos hacer. Hoy, esta semana, y mejor dicho en el último mes, hay gente que me ha estado hablando y me ha estado comentando: pastor, ¿qué es lo que está pasando? Pastor, ¿qué es lo que va a acontecer? Pastor, tengo miedo. Pastor, dicen que esto es el nuevo orden. Pastor, dicen que se está formando todo para el anticristo. Pastor, dicen que el final del mundo ya se acerca. Pastor. Y yo preguntaba: espera, dame un segundo. No estamos entendiendo lo que tenemos en Él. Porque si entendiéramos lo que tenemos en Él como iglesia, entenderíamos y no tendríamos tantas preguntas, y sí tendríamos muchas respuestas para aquel que tiene tantas preguntas. En Cristo somos bendecidos en todo
en todo. Lo primero que necesita la iglesia saber es qué significa estar en Cristo. ¿Qué obtenemos nosotros en Cristo? Lo primero que ocupamos como iglesia es saber que todo en Cristo lo tenemos. Lo primero lo que debemos de entender es tener un nivel de revelación de quién es Cristo Jesús. Porque sabes, mi vida cambió en el 2008, porque iba a la iglesia años antes, tenía 5 años que entraba, bueno, pues si alguno de ustedes pensaba que nunca fallé, déjate digo algo, por 5 años estuve entrando, saliendo de la iglesia, entraba, salía. ¿Por qué? Porque estaba en la iglesia. Porque estaba en la iglesia, estaba con el pastor, estaba con los hermanos, estaba con un liderazgo. Pero en 2008 cambió algo en mi vida. Dios llegó, Dios no solamente me salvó, sino que Dios me trajo la revelación a través de su palabra, que todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 2008 hasta ahora, el 2021, no he parado de trabajar, no he parado de correr, no he parado de trabajar para el reino, porque en 2008 cambió algo. Yo pasé de estar en la iglesia y fui movido a estar en Cristo. Pasé de estar con un pastor a estar en Cristo. Gloria a Dios por esa iglesia, gloria a Dios por esos pastores, pero no hay como estar en Cristo Jesús. 2008 fui movido a estar en Cristo Jesús, porque ¿sabes qué acontece? ¿Sabes qué pasa cuando venimos a Cristo Jesús y entendemos lo que tenemos en Él? Se nos revela nuestra identidad y se nos revela nuestro propósito. Por eso es que el enemigo mete tantas cosas en la iglesia y tenemos a tanta gente que está en tantas cosas, pero lo que debemos de asegurarnos es que tú y tu familia estén en Cristo Jesús, estés en Cristo. Pero hemos llenado, perdón por lo que voy a decir, hemos llenado las iglesias con tantos programas, con tantas cosas, cuando la iglesia tiene que estar lleno de una cosa, de Cristo Jesús. Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el primero. Después de estar en Cristo podemos hacer todo lo demás. No me malinterpreten, no estoy diciendo que es malo tener otros programas, pero lo primero que debemos de asegurarnos es de que la gente, es de que tú y yo estemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se revela mi identidad. Recuerdo, como todos ustedes saben, hay una palabra en la Biblia cuando Jesús pregunta a los discípulos y Él pregunta, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen tantas cosas. Y uno decía una cosa, otro decía otra. Pero se para Pedro en un instante, Pedro siendo Pedro, y Pedro comenta, tú eres Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y es algo increíble porque Pedro tiene una revelación de quién es Cristo, y Jesús le dice, a ti te digo, Pedro, sobre ti construiré esta iglesia. Se le revela la identidad a Pedro. Cuando Pedro entiende quién es Cristo, se le revela la identidad a Pedro de quién es Él. Ya no será ese pescador, ya no será solamente ese hombre. Ahora es un pescador de hombres. Ahora en Cristo Jesús será un hombre poderoso. Ahora en Cristo Jesús será un hombre que caminará y a la sombra, dice la palabra, los enfermos sanarán. Ahora será un hombre que le dirá a aquel que está muerto, dirá, vamos, párate, levántate. A ti te digo, en Cristo Jesús, levántate. A otro hombre llegará y le dirá, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Es increíble lo que hace estar en Cristo. Este hombre pasa de una religión, pasa de conocer sistemas religiosos a estar en Cristo Jesús. Y vemos un Pedro en el libro de Hechos, un Pedro en Cristo Jesús, un Pedro empoderado, un Pedro haciendo lo que antes no podía estar, porque antes
estaba afuera. Antes estaba en una religión, pero ahora en Cristo Jesús no hay quien pare a Pedro. Ahora Pedro se para delante de una multitud y él habla con valentía. El que antes se escondió, el que antes negó a Cristo Jesús, ahora se para delante de una multitud porque se para en Cristo. Oh, wow, yo aquí ya me estoy quedando sin voz, aunque no hay nadie aquí, pero solamente los chicos de la grabación. Estoy emocionado porque una vida en Cristo Jesús logra hacer mayores cosas. Aquello que nosotros no podíamos hacer solos, en Cristo Jesús podemos lograr hacer grandes cosas. Gloria a Dios por Church and Connection, pero Church and Connection no debe estar en el pastor, no debe estar en Every Nation, debe estar en Cristo Jesús. Porque no importa el lugar, no importa el tamaño, lo que importa es que la iglesia está posicionada en Cristo Jesús. ¡Qué grandiosa herencia! Número uno, debes entender esta mañana: estas bendiciones vienen de parte de Dios. Nuestra herencia viene de parte de Dios. Él es por eso el objeto de nuestra alabanza. Toda la bendición que tenemos, Dios nos la dio. Él dice que fuimos escogidos. A ti te hablo, a ti muchacho que estás escuchando, a ti que tal vez buscas esa identidad, a ti que tal vez no encuentras tu propósito. Déjate digo algo: pon tu vida en Cristo y te será revelado quién tú eres. Te será revelado el propósito para tu vida. Te será revelado. No miraremos más al hombre, no miraremos más a parecernos como alguien, sino que quiere Cristo de mí. Lo primero que debes entender, que todas estas bendiciones vienen de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios a través de Él, y somos nosotros bendecidos en Él. Pastor, pero ¿en qué soy bendecido en Cristo Jesús? ¿Están listos, chicos? Somos bendecidos en todo. En todo somos bendecidos. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que en Cristo Jesús eres bendecido en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. No te estoy diciendo que no vas a pasar por problemas, que no van a venir tormentas. No, la diferencia es que cuando alguien llega, cuando llega la tormenta a una vida y esa persona se va, es porque tal vez estaba puesto en otra cosa. Pero aquellos que somos formados, que somos puestos en la roca, estamos firmes, que estamos en Cristo, nos llegarán tormentas, nos llegarán problemas, nos llegarán situaciones, pero ¿sabes qué? Como en Él soy bendecido, no habrá nada que me mueva, según el propósito de su buena voluntad. Y en esto que te quiero decir, que en Cristo Jesús pasaremos problemas, iglesia. En Cristo Jesús pasaremos situaciones, pero ¿sabes? Como Él es el que nos sostiene, no habrá ningún problema, porque en Cristo soy bendecido en todas mis áreas. Ya conforme, como dice Pablo, conforme a la buena, perfecta voluntad agradable en Él. Él nos eligió, Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. Número 2, esta mañana te lo quiero dar. Estas bendiciones son espirituales. Estas bendiciones de las que te estoy hablando esta mañana son espirituales. Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, no hagan tesoros aquí. Yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, pero mi esperanza no está en el carro, mi esperanza no está en el trabajo, mi esperanza no está en la casa. Mi esperanza está puesta en ¿quién? En Cristo. En Cristo Jesús está mi esperanza. ¡Wow! ¡Qué increíble! La satisfacción de saber que tu pecado es perdonado por una bendición espiritual. Nuestras bendiciones son espirituales. Salimos de la oscuridad a la luz, y esto nadie se lo puede robar. El gozo que siento en Cristo Jesús, el gozo de la salvación, nadie me lo puede robar, nadie se lo puede. No hay nada que se pueda comer lo que Cristo hizo, ni la polilla, ni el óxido. Nada puede dañar lo que Cristo Jesús hizo por mí. Amén. Amén. Dios provee cada bendición espiritual. La palabra clave esta mañana, la palabra clave es en Cristo.
Dios provee cada bendición espiritual. Te quiero hablar a ti esta mañana, dirigir esos últimos minutos a ti, joven, que con un corazón apasionado estás diciendo: Dios, úsame. Dios, usa mi vida. Dios, usa mis talentos. Usa todo lo que soy. Déjate digo algo. En Cristo Jesús ya eres bendecido. Solo asegúrate de estar en Cristo, porque tarde que temprano Él abrirá una puerta conforme a su perfecta voluntad, que es buena, que es agradable, porque los planes de Él son mucho mejores que los tuyos. Si tú sueñas con alcanzar tu ciudad, déjate digo algo, tal vez Dios esté soñando con que a través de ti alcances tu nación. ¡Wow! Tal vez tú digas: yo quiero ser usado aquí en mi iglesia, en Cristo Jesús. Tal vez Él diga: yo te quiero usar en todas las naciones. Porque eso acontece cuando estamos en Cristo. Dios proveerá a cada bendición espiritual. Lo que debes de entender es que la clave está en Cristo. Iglesia, hoy tenemos una herencia que se nos ha pasado, es un legado que se nos ha pasado de generación en generación, en generación y de generación. Hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo caminó en medio de nosotros, y hay muchos que vinieron y alcanzaron al que me alcanzó, al que después se alcanzó, y ahora tú vas a alcanzar a alguien más. Lo mejor que podemos hacer para honrar ese legado es no cambiarle y no añadirle. ¿Qué quieres decir, pastor? Que dejémoslo así de sencillo. Cuando la gente venga a la iglesia, que venga por causa de Cristo. Y que la gente se quede en Cristo Jesús. Y que la gente crezca en Cristo. Que la gente sea cimentada en Cristo. No le añadas nada, pastor. No le añadas más a la iglesia. No le quites a esto que tenemos. Y volvamos a aquello que cambió tu vida y que cambió la mía. Te digo algo. Doy gracias a Dios por esos pastores que me predicaron. Que sin darse por vencidos me siguieron dando palabras de amor, palabras de aliento. Pero gracias a esos pastores que siempre me hicieron saber que yo lograría hacer grandes cosas, no por estar en algún movimiento o por estar en una iglesia, sino yo lograría hacer grandes cosas cuando en mi secreto, en mi recámara, buscara tiempo para estar en Cristo Jesús. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿qué está pasando? Pastor, es el fin del mundo. Déjate digo algo, el fin del mundo, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, el fin del mundo ahí comenzó. El fin de los últimos tiempos ahí comenzó. La venida de Cristo ahí comenzó a dar. Hay gente que me dice: pastor, tengo temor. Efesios 2:14, Pablo le dice a la iglesia: ustedes tienen paz en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Para terminar esta mañana, quiero terminar con esto. Sin Cristo estábamos muertos a nuestros pecados, a nuestras transgresiones. Sin Cristo vivíamos para nuestras pasiones. Sin Cristo vivíamos para hacer nuestra propia voluntad. Sin Cristo éramos considerados enemigos de Dios y éramos objeto de su ira. Sin Cristo estábamos ciegos. Sin Cristo estábamos perdidos. Sin Cristo no teníamos esperanza. Pero en Cristo Jesús pasé de ser enemigo a ser morada del Espíritu Santo. En Cristo Jesús pasé de vivir para mis planes para vivir para los planes de Él. En Cristo Jesús pasé de hacer mi voluntad a decir: Padre, que se haga tu voluntad sobre la mía. En Cristo pasé de estar ciego espiritualmente a mis ojos ser abiertos y reconocer que Él es el único Dios verdadero, que no hay nadie como Él. En Cristo tengo paz. En Cristo tengo esperanza. En Cristo tengo vida, y sobre todo en Cristo tengo tantos planes que hacer que solo pido que me alcance el tiempo. En Cristo tú y yo lograremos hacer lo que solo no podríamos. En Cristo Jesús lograremos hacer grandes cosas, Church and Connection. En Cristo Jesús lograremos hacer aquello imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana quiero invitarte, amigo.
si tú no estás en Cristo Jesús, quiero decirte, mándanos un mensaje, nos gustaría orar contigo, nos gustaría conocerte. Si tienes algún problema, alguna necesidad, háznoslo saber, porque sabemos que el momento que estés en Cristo Jesús, lo mejor vendrá para tu vida, lo mejor vendrá para tu familia, lo mejor vendrá para tus generaciones, porque la clave es estar en Cristo Jesús. Mándanos un mensaje esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya animado, te haya exhortado a buscar esa relación con Cristo Jesús. Tenemos gente que si tú mandas un mensaje, alguno de nosotros te responderemos, alguno de nosotros te contactaremos y te diremos, queremos orar contigo. Si tú esta mañana has decidido seguir a Cristo y estar en Cristo Jesús, queremos felicitarte, queremos bendecirte, queremos orar contigo y queremos decirte bienvenido a la familia más grande de todo el mundo, una familia que está en Cristo Jesús. De parte del equipo que hace esto posible, de parte del liderazgo de esta iglesia, quiero orar contigo antes de cerrar. Iba a cerrar, pero yo siento orar contigo. Ahí, si estás en casa escuchando este mensaje, cierra tus ojos y quiero que conmigo digas: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en esa cruz y fui mi pecado el que te puso en esa cruz. Yo reconozco que al tercer día que tú moriste en esa cruz, que tú descendiste del cielo, que tú moriste en esa cruz y que al tercer día tú resucitaste. Que hoy te encuentras sentado a la diestra del Padre y que tú volverás. Padre, escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y hoy quiero ser movido de mi voluntad a estar en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Si ese fuiste tú el que hizo esa oración esta mañana, háznoslo saber. Queremos orar contigo, queremos bendecirte, queremos visitarte ya que pueda pasar esto. Si no tienes una casa, te invitamos a que visites nuestra casa ya que regresemos. Y si tienes una casa, te invitamos a que seas fiel en esa casa. Gracias de antemano a nombre de la familia Church and Connection, a nombre del liderazgo de Church and Connection y a nombre de la familia Every Nation, te decimos gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra casa y gracias por dejarnos ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu casa. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima y recuerda, yo soy Church and Connection, yo soy Every Nation.